está apareciendo. Esperemos que comience. Ahora sí, muy buenos días, bienvenidos a la reunión académica de Enfermería RAE. La RAE es un espacio gratuito y abierto para presentar y compartir propuestas, pensamientos críticos, opciones de cuidado diferente, innovador, soñador, pero a la vez realista, que permitan visualizar la enfermería con grandeza y con propiedad, gracias a los aportes de diversas personas que se han comprometido con la profesión, alimentando cada día el cuidado de la salud de los seres humanos. De manera interrumpida, desde 1989, la RAE ha llegado a sus hogares y este año, de manera virtual, comenzamos también a hacer algunas conferencias de manera sincrónica. Algunas especificaciones acerca de esta conferencia. Agradecemos mantener su cámara y micrófonos apagados durante la conferencia. Si usted tiene alguna duda o comentario, podrá hacerla en el chat o levantar la mano para darle la palabra. Además, esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas de la expositora. Hoy tenemos como invitada a la doctora Claudia Cecilia Álvarez Franco. Ella es enfermera, especialista en administración de servicios de salud, magistra en enfermería y doctora en enfermería. Actualmente es profesora de la Universidad de Antioquia con el tema la hermenéutica comprensiva, un aporte a la investigación cualitativa en enfermería. Doctora Claudia Cecilia, bienvenida y tiene toda nuestra atención. Gracias, Chayana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Rubber y a todas las personas que hacen posible que tengamos hoy este encuentro. Bueno, en este momento me permito compartirles pantalla. Voy a, en lo posible, mantener mi cámara abierta. Si tenemos alguna dificultad de señal, pues haré el cierre de la misma, pero en lo posible la mantendré abierta. Entonces, como bien tiene el título de la presentación, les quiero compartir algunos pensamientos de este autor. Es la hermenéutica comprensiva, un aporte a la investigación en enfermería. Lo quise titular de esta manera y específicamente es como la parte introductoria con la cual quisiera presentarles un autor que se llama Wilhelm Dilthey. Se los voy a detallar un poco más en el curso de esta, pero como un abrebocas, quisiera decirles que desde la perspectiva de investigación, nosotros podemos tener diferentes motivaciones. En enfermería hemos tenido autores que de pronto son más cercanos a nosotros, como es Martin Heidegger, de pronto para algunas personas es Edmund Husserl, pero Wilhelm Dilthey ha sido un poco más anónimo. Y ese anonimato fue el que me motivó y ha sido como la razón por la cual quise explorar un poco más su pensamiento. Y su pensamiento se titula así, Hermenéutica Comprensiva. Entonces, en el curso de la presentación, como les estaba diciendo, les voy a hablar un poco más de su pensamiento. Tengo aquí cerca de mí una hoja y un lápiz, que es que me gusta a veces hablar tomando nota de las cosas que voy diciendo. Y finalmente vamos a mirar cuáles pueden ser los aportes que este autor nos da a lo que es la investigación desde la perspectiva de enfermería. El orden que quiero hacer con ustedes el día de hoy, que quisiera llevar, es primero hablarles un poco acerca de lo que es la hermenéutica. Algunas de ustedes pueden estar muy cercanas con estas definiciones, pero quiero que me permitan tomar algunos de estos conceptos para las personas que de pronto no estén familiarizadas con el término. De manera posterior, les voy a presentar a Wilhelm Dilthey y su pensamiento con relación a lo que es la hermenéutica comprensiva. Y en un tercer momento voy a hacer una integración, pero más que hacer una integración gráfica, demasiado estructurada, la quiero hacer es como una perspectiva reflexiva, porque es la posibilidad de dejar abierta esa opción de pensamiento con relación a las posibilidades que este autor nos da. ¿Qué es la hermenéutica? Para que vamos continuando como con estos pensamientos que les tengo planteados.
Resulta que la hermenéutica, cuando la exploramos en la etimología o en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tiene relación con el griego, como se nos planteó ahí, hermenéuticos. Este hermenéuticos, cuando desarticulamos la palabra, es yo descifro en sus dos sufijos, están con estas dos consideraciones el arte de descifrar. Sería un primer acercamiento. Entonces el arte de descifrar, el arte de descifrar textos. Eh, También cuando yo miro en su raíz indoeuropea, les acabo de hablar de su raíz griega, cuando me ubico en su raíz indoeuropea, me habla de tejer, o sea, desarticulando ambas palabras, me ubica en lo que es tejer. Y me habla del mensajero de Dios, de Hermes. Por eso les quise dejar la imagen de este dios de mitología griega. Entonces es un mensajero. Cuando volvemos a tratar de darle respuesta a este significado, nos lleva acerca de lo que es tejer u organizar los mensajes. Entonces es el arte de descifrar, de tejer o organizar mensajes. Fueron las primeras definiciones o los primeros acercamientos que se tuvo con relación a esta línea de pensamiento. Cuando yo tomo estas consideraciones, según la etimología, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, me dice que es la interpretación. Entonces la hermenéutica yo la puedo tomar como la interpretación y la interpretación de textos religiosos. De eso era que se ocupaban las personas interesadas en el conocimiento antes. Ellos se interesaban en hacer esa exégesis de lo que eran los textos religiosos. eh, Fueron como unas primeras consideraciones. De manera posterior, hubo un autor, un filósofo, que fue el de Mayer. Me disculpan que a veces esas pronunciaciones y uno con este país tan marcado no tiene esa fluidez que desearía tener. Este filósofo murió y él fue uno de los que tuvo estos acercamientos a la hermenéutica. Resulta que a Dilthey, a Wilhelm Dilthey, le comisionaron el tomar todo este material, toda esta producción de este autor y revisarlo y hacer como unas construcciones, porque antes todos estos pensadores, todos estos filósofos escribían grandes volúmenes y tenían grandes producciones, pero a veces no se ocupaban como de presentarlas y de mostrarlas, sino que iban quedando ahí archivadas. Entonces, cuando ellos morían o por alguna circunstancia, lo que hacían era volver a retomar todos esos pensamientos. Entonces fue la comisión que le dieron a Dilthey, tomar todo el pensamiento de este autor y llevarlo específicamente y revisarlo. O sea, permítanme acá, yo activo el puntero láser que me gusta para poder apoyarme y señalar. Entonces, este autor falleció y Dilthey fue el encargado de hacer como toda una interpretación y hacer toda una revisión de este material. De ahí fue que Dilthey tomó esta palabra, tomó toda esta producción de lo que era la hermenéutica, esa interpretación de textos religiosos y quiso darle un vuelco, quiso mirar qué otras posibilidades daba esa hermenéutica, qué otro tipo de interpretaciones se podían hacer más allá de lo que fuera el texto religioso, el texto escrito. Y de ahí me voy acercando y me voy abocando hacia las motivaciones y como todas esas transiciones que ha tenido el pensamiento de este autor. Entonces, resulta que cuando avanzamos un poco más, Dilthey se ocupó de hacer esas revisiones y producto de esas revisiones fue que hizo su propio escrito que lo denominó hermenéutica comprensiva. Para ubicarnos un poco más y no desligarme de que les voy a seguir contando ya propiamente la historia de Dilthey, pero para poder terminarles la idea de lo que es la hermenéutica, otros autores, además de Wilhelm Dilthey, se han ocupado y han tenido el interés por este pensamiento. Otro pensador fue Edmund Husserl. Específicamente, él se ocupó o trató de trabajar más lo que fue fenomenología. Pero ¿por qué traigo el pensamiento de él? Porque Husserl, o algo que también llevaban a cabo en aquella época, era que estos filósofos, además de plantear sus ideas, ellos lo que hacían era, de una manera didáctica o de una manera creativa, criticar el pensamiento de otros
para declarar específicamente hacia dónde iba su línea de pensamiento. Entonces, Dilthey y Husserl fueron como dos autores académicamente enfrentados, donde tenían pensamientos totalmente opuestos. Y resulta que luego llegaron otros, que fue Martin Heidegger, y me interesa hacer estas menciones, porque yo creo que ahí se sienten ustedes mucho más ubicadas en lo que es otros autores que han trabajado el pensamiento hermenéutico, pero con involucrados o impregnados de otros pensamientos. Resulta que Heidegger tomó parte del pensamiento de Dilthey y tomó parte del pensamiento de Husserl, más Husserl que Dilthey, y estableció su propia línea de pensamiento, que es la fenomenología hermenéutica. Mírenme que por eso sus libros tienen esas dos consideraciones, la hermenéutica y la fenomenología, que es el producto de estos dos autores, y lo que quiero es aterrizar un poco más. ¿Por qué? Porque aunque Dilthey no tuvo el protagonismo que tuvo Husserl y no tuvo el protagonismo de Martin Heidegger, también fue relevante y fue más o menos de esa misma época, finales del siglo XIX. Luego de ellos vino otros pensadores que fueron muy cercanos a la línea del pensamiento de Dilthey, y fue Gadamer, fue Merleau-Ponty, que yo creo que ahí ya ustedes van diciendo son autores mucho más conocidos para nosotros, y finalmente hay otro que es Paul Ricoeur, de origen francés. ¿A qué quiero llegar con esto? Que aunque Dilthey, como les decía inicialmente, no ha sido el autor más mencionado, o al menos en enfermería, no ha sido un autor que ha tenido una gran trayectoria y que ha sido incluido en muchas líneas de pensamiento y en investigación, fue un pensador muy interesante, es el padre considerado de la hermenéutica, y él le dio los aportes a todos estos otros pensadores. Entonces, mírenme que de ahí la relevancia que yo quiero presentar, de ahí la importancia que abordemos este autor y que lo consideremos para futuros trabajos que ustedes vayan a realizar. Continuando con esta presentación que les estoy haciendo, entonces me adentro propiamente en lo que es la hermenéutica comprensiva de Dilthey. Les decía que Dilthey fue del siglo XIX. Su pensamiento, más que todo, sus lecturas y sus escritos fueron ya más considerados finalizando el siglo XIX. Él era un alemán, murió en 1911, y estas consideraciones que les voy a plantear aquí son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto fue lo que marcó, lo que impregnó su línea de pensamiento. Entonces él fue considera un filósofo, un historiador, un sociólogo, un psicólogo y un hermeneuta. Entonces era bastante instruido, bastante académico, y fue un gran crítico que se apoyó en otras líneas de pensamiento para definir, como lo decía anteriormente, cuál era la propia. O sea, qué tomaba de cada quien para construir su propia línea de pensamiento. Algo que él tuvo muy claro es que él estaba en contra de las ciencias naturales. Cuando yo les utilizo estas palabras, quiero que me permitan, porque estoy retomando palabras de lo que él publicaba y escribía para su momento. Entonces ustedes ahora me dicen, bueno, pero ¿por qué mejor no dice cuantitativo, positivismo, otras cosas? No, para la época estas eran las palabras que él utilizaba. Entonces él iba en contra de lo que eran las ciencias naturales, de la extrema objetividad, o sea, que todo fuera medible, absolutamente no. Lo valoraba, le parecía que era una forma muy interesante de pensamiento, pero tenía una clara definición que esa no era la única forma de acercarse al conocer a las personas, que era como él las definía. Su pensamiento se orientó más hacia lo subjetivo. Él decía que el pensamiento no tenía que ir anclado en la objetividad, sino que el pensamiento debía permitírsele fluir en la subjetividad. En ese orden de ideas, es importante que yo les mencionaba, y ahí vuelvo y cito el autor que me da un poco de dificultad pronunciar, y es Schleiermacher. Él tomó el Schleiermacher fue su motivador, fue su motor para arrancar en la línea de pensamiento hermenéutico, pero no en él fue que cimentó su teoría, su hermenéutica comprensiva. Él tomó su pensamiento y lo definió
fue basado en estos tres autores, en Hegel, en Kant y en Kant. Resulta que él, lo que planteaba, y es lo que les voy a mostrar en las imágenes que siguen, él decía que uno debía mirar los opuestos, o sea, son líneas de pensamiento totalmente opuestos, porque su pretensión era establecer un punto medio. Entonces, para ello, él decía que se tenían que establecer unos puntos extremos y que esos puntos extremos no eran exclusivos, sino se tenían que mantener, que él daba esos puntos, pero que bien se podía en algún momento la persona que fuera a tomar el pensamiento o lo que él planteaba, plantear otros puntos extremos. En ese sentido, entonces él decía que era articular, como les estaba diciendo, posturas de pensamiento antagónicas para su época. Y todo lo que les voy a mostrar de estos pensadores, en los que él se apoyó, fueron posturas de pensamiento para su época. Luego de ellos han sido nuevamente revisados, se han leído, se han encontrado nuevos escritos, pero para la época lo que les presento fue lo que él planteó. Entonces, otra de las pretensiones que él tenía era ser un mediador entre las filosofías espiritualistas de pensamiento libre. O sea, él decía que no teníamos, y ahí vuelvo y ratifico y soy reiterativa, en que los pensamientos no tenían que ser de carácter objetivo, sino que podían tener la flexibilidad, la subjetividad. De ahí que su pensamiento y su propuesta es hacia una investigación de carácter cualitativo. Los materiales decían que cuando se miraba el pensamiento desde la perspectiva objetiva, lo que él decía era que se perdía lo humano, que se miraba solo lo material. Entonces él decía que era ver un hombre sin alma. Y eso realmente, lo único que se veían eran las causas, y esa no era su pretensión. Él decía que había que ir más allá. Y es ahí cuando entonces de cada uno de estos pensadores que yo les estoy proponiendo, entonces fueron de Kant, él lo que hizo fue que para el año de 1870, él dice que él hizo un importante aporte a la experimentación, y de ahí era que quería como tomar ese pensamiento de Kant para sí. Y Dilthey decía, claro, es que no podemos negar que la experimentación es importante, pero la experimentación más allá de solo la demostración, de solo lo tangible. Lo espiritual también es igualmente valioso y también de igual manera demuestra los hallazgos de lo que se está planteando. Él decía que era importante la fundamentación científica del conocimiento y era una integración de la ciencia y la experiencia. Aquí lo que quiero es recrear un poco lo que él tomó los fragmentos, pero son fragmentos muy cortos porque realmente fueron muchos más extensos sus escritos, pero son como algunos fragmentos de lo que él tomó de cada uno de estos pensadores. Y la falencia que él le encontró a este autor, él decía que era que para abordar al ser humano, para abordar a la persona, debía de incluirse la psicología, y eso no lo hizo el positivismo tomado en esta línea de pensamiento. Específicamente cuando él hablaba de la psicología, él la nombraba como el espíritu. Entonces él decía que los seres humanos no éramos solo cuerpo, sino que también éramos mente y que también éramos un sentir. Y de ahí fue que tomó el positivismo, rescató algunos momentos, pero definitivamente se apartó, se aisló de esa completa línea de pensamiento por esas críticas que realizó. También yo les mencionaba que se apoyó en Hegel, se interesó por su pensamiento desde que realizó, o sea, Hegel fue el que lo acompañó desde sus inicios, desde que él hizo el trabajo con el Steinmeier, él se ocupó de ese pensamiento y Hegel fue el que más lo acompañó y fue el que más lo influenció, pero el pensamiento de Hegel joven, cada uno de los filósofos van teniendo como diferentes momentos, un pensamiento cuando están más joven, otro en su época más madura, y él se pegaba era a ese Hegel joven, a esos primeros momentos de pensamiento de este autor, y él decía que esa cercanía que él tenía con la filosofía y la historia era un atractivo, era algo muy importante. Él decía que la vida fluía, que era dinámica, y hacia eso era lo que más le llamaba la atención de este autor, que veía que la historia, todo ese trasegar, todo ese andamiaje que uno trae atrás era lo interesante y lo que le impregnaba a la línea de pensamiento que él iba a construir, era lo que él quería tomar de este autor. Y decía que Hegel valoraba mucho
y tomaba mucho lo que era el pensamiento de la comunidad, el lugar donde los hombres habitan y se forman, es integrar la naturaleza con lo espiritual. Eso fue lo que él tomó de ese pensamiento y decía que él era un hombre muy espiritual, que Hegel tenía un pensamiento teológico, pero que estaba fundamentado en el amor, no la religión anclada en un pensamiento religioso único, sino más bien fundamentado en el amor. Y finalmente, el único pensador que fue Kant, en el cual Dilthey se apoyó, él decía, ay, perdónenme que aquí se me quedó esta palabra de Kant, era Kant, él decía que la vida debe abandonar la especulación y regresar a la crítica del conocimiento. Muy bien, la razón. Él decía, sí, totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que andar en una razón. Valora el reconocimiento del hombre entero, entero. Y él decía, ese pedacito de Kant es el que yo quiero mantener y quiero conservar. El hombre entero, el hombre de cuerpo, mente y espíritu. Entonces dice, Dilthey quiso tomar esta palabra para presentar la experiencia de la vida representada por un pensamiento abstracto, por el lenguaje y por la historia. Y Dilthey le criticó a Kant y dijo que se quedó en las superficies de las experiencias, dejó al lado la vida espiritual, o sea, él todo el tiempo andaba criticando el que uno no podía dejar de lado los pensamientos de las personas, que era tan importante como la valoración de los otros espacios, de los otros momentos. Y es con todas estas tres líneas de pensamiento que Dilthey llega a su planteamiento de hermenéutica comprensiva. Entonces, él inició con este pensador, pero les mencionaba que fueron los tres autores que les acabo de presentar quienes realmente marcaron su línea de pensamiento. El de Mayer marcó fue su motivación, su interés por la hermenéutica, pero los autores anteriores fueron quienes le definieron qué quería y qué no quería, valoraba y criticaba lo que pensaba de cada uno de ellos. Y él se autodenominó el representante de las ciencias del espíritu. Y recuerden que espíritu tenía mucha relación, era con la parte de la mente, no solamente con la consideración física. Él decía que se tenían que tener en cuenta las dos consideraciones y que se tenía que ver al ser humano en su medio. O sea, yo no podía sacar ese ser humano del medio en el que está. Y ahí me voy ubicando un poco en lo que nosotros hacemos en investigación. Este era como un momento que quería que recogiéramos y lleváramos al final de esta presentación. Pero yo creo que es oportuno en estos momentos hacerle como estas reflexiones, invitarles a ustedes para que tengamos en cuenta eso. Entonces, ahí es cuando él decía, entonces mírenme que ahí él se ubicaba mucho más en lenguaje de hoy, con el pensamiento cualitativo, cuando él decía que las personas se tenían que ver como una mente y como un espíritu, como una psicología, verlos en su medio. Cuando nosotros hacemos investigación, tenemos que ver las personas insertas en ese medio, en el lugar donde están, llámese su medio institucional, su medio comunitario, su país, su departamento, su ciudad, al lugar donde pertenezcan. Su línea de pensamiento, él decía, las ciencias del espíritu, él quería que estuvieran falto, o sea, que no hubieran restricciones, que hubiese una libertad, y por eso él decía que su pensamiento tenía que ser comprensivo, y comprensivo era ubicarme en la naturaleza, ubicarme en todo ese medio. Él decía que las ciencias del espíritu son activas, traen el cúmulo de la historia, y ahí vuelvo y repito, miren que ahí era cuando él iba tomando, haciendo visible esos pensamientos que él tomó de cada uno de esos autores, y él decía, todas las personas traemos el cúmulo de nuestra historia, o sea, yo no podría estar aquí o no puedo estar aquí hablando con ustedes como Claudia que hace parte de esta época del 2021, no. Claudia está ubicada y está hablándoles desde lo que ha sido su mamá, desde lo que fue su abuela, desde lo que fue su padre, desde lo que fueron sus abuelos, o sea, todo ello. Y mis hijos, Santiago y Alexandra, van a llevar todo ese cúmulo de lo que soy yo. Entonces, es ese cúmulo de la historia al que él hace, los recuerdos de la acción humana, o sea, de manera declarada. Nosotros no le decimos a cada una de nuestras generaciones, ustedes tienen que tener este o aquel comportamiento, no. Eso simplemente es un acumulado, un cúmulo que en algún momento de mi vida se va expresando según cada uno de los momentos que se van viviendo, pero simplemente es sacar toda esa historia que yo tengo,
de mis generaciones y generaciones anteriores. Considerar que existe una diversidad y que esa diversidad tiene que ser tenida en cuenta y que no se puede volver, repito, a sacar el ser humano de ese lugar. Hay que mirarlo y hay que comprenderlo, interpretarlo desde ese lugar donde está. El espíritu es algo opuesto a la naturaleza, porque él decía que solo ver la naturaleza era pasiva y era restringida, o sea, era cerrar esas posibilidades de pensamiento. Las ciencias del espíritu tienen un significado que es propio y él también hace un propio planteamiento de un círculo comprensivo. Recuerden que nosotros en estas líneas de pensamiento, en el planteamiento de Martin Heidegger y como tal, Wilhelm Dilthey, él plantea cómo es que yo hago ese proceso de comprender, cómo es que hago yo esa hermenéutica comprensiva. Entonces, hay un círculo comprensivo del hombre. Entonces, yo cojo un hombre que es entero y en su línea de pensamiento, un hombre entero es un hombre que tiene cuerpo y que tiene su componente psicológico y que hace parte de una sociedad. Entonces, cuando yo me ubico o cuando yo quiero vivenciar de ese ser humano su experiencia interna, yo tengo que tomar su conocimiento, su voluntad y el afecto. Y ahí tengo la respuesta. Y cuando yo quiero mirar en ese ser humano entero, en ese hombre entero, la experiencia externa, tengo que ubicarme de sus experiencias del mundo, o sea, afuera. Entonces, miro a la persona adentro, pero también la miro en su entorno. Cuando yo me ocupo de sumar lo que es la experiencia interna y la experiencia externa y la experiencia interna, tengo lo que es la experiencia de vida. Y mírenlo aquí gráficamente. Entonces, ubico en una línea central. Este es el círculo hermenéutico de Wilhelm Dilthey. Cuando yo quiero mirar una experiencia de vida, yo lo que hago es hacer un continuo entre experiencias internas, experiencias externas, experiencias internas, experiencias externas. ¿Cuántas? Tantas como yo necesite para poder llegar a entender mi fenómeno, a comprender mi fenómeno. Esa experiencia de vida es la acumulación, también conocida como una experiencia entera. Esto es hermenéutica comprensiva desde la perspectiva de Wilhelm Dilthey. Entonces, mírenme que es un autor muy interesante que tal vez no fue tan renombrado, como les decía, aunque les voy a presentar un poco más adelante lo que el aporte, el gran aporte que le hizo a enfermería, pero no, tal vez no lo hemos considerado demasiado en investigaciones y tal vez lo hemos confundido y hemos querido pensar que el pensamiento, hemos querido interpretar o decir que el pensamiento de Martin Heidegger es similar o tiene estrecha relación con Dilthey o Dilthey tuvo su momento y Heidegger fue una versión mejorada. No, cada uno tuvo su propia línea de pensamiento importante desde mi perspectiva y que por eso vale la pena que se rescate. Esta hermenéutica comprensiva es hacer el proceso comprensivo de los sucesos, experiencia interna, experiencia externa. Desde el lenguaje de Dilthey, él dice, se hace una comparación y una inducción. Y mucho cuidado acá, porque es una inducción entendida para finales del siglo XIX, que él manifestó y que él expresó como hacer referencia al mundo vivido, a lo que ya se ha vivido, a la experiencia interna, a mi sentir, a las singularidades, aquello que es único, y a las vivencias. Míreme que así era como Wilhelm Dilthey interpretaba o definía lo que era la inducción. Por eso soy como muy enfática o hacer muy bien para que no lo interpretemos en palabras de esta época, en palabras de nosotros. Dice que es una relación dinámica. Mírenme que en la anterior diapositiva yo les mostraba el dinamismo que él plantea en ese círculo comprensivo donde yo hago experiencia interna y experiencia externa para poder hacer esa comprensión. Ese dinamismo es lo que él plantea y no podemos perder. Les decía que él se denominó el filósofo de la vida y él decía que hay que entender la vida en la cotidianeidad. O sea, yo tengo que ubicarme, yo tengo que plantear mis sucesos, lo que a mí me interesa, mi fenómeno de interés, pero ahí, en el lugar. Yo quiero tener una experiencia de una comunidad.
indígena. Entonces yo tengo que comprenderla en ese lugar. O sea, yo no puedo quedarme aquí ubicada en Medellín y pretender hacer la vivencia o hacer la comprensión de cómo ellos viven, de cómo es su cotidianidad desde acá. No, yo tendría que desplazarme, según el pensamiento de Dilthey, tendría que ubicarme allá en ese lugar y estar y tratar de formar parte de ese día a día para poder hacer ese proceso de entender. Y entender no solamente lo físico, sino entender también lo psicológico. Yo tengo que ver esas personas y mirar cuál es su día a día, pero también tengo que ver su día a día más allá solamente de que estén haciendo labores de campo, que estén haciendo labores de casa o que estén haciendo labores de cuidado de niños, de adultos, no. ¿Qué significado tiene para ellos cuidar un adulto o cuidar un niño? Ahí es cuando yo me estoy abocando a la parte psicológica. Y es cuando él toma esta palabra alemana, el Verstehen. Él dice que es una realidad que se tiene que comprender y no dominar. Y no dominar es cuando yo nuevamente me ubico en la perspectiva investigativa, casi que estoy desarrollando a la par ese momento investigativo que les quería presentar al final, pero es que es inevitable que yo haga estos ejemplos. Y es cuando yo me ubico en mi fenómeno y cuando estoy haciendo todo ese proceso comprensivo, pero ese proceso comprensivo donde dejo que los datos fluyan y fluyan. Y mírenme que ahí me voy ubicando en los momentos o en todo lo que nosotros hemos planteado en enfermería. O sea, nosotros ubicamos en investigación, cuando hablamos de rigurosidad, y es cuando yo no pretendo manipular los datos, sino dejar que esos datos hablen con tranquilidad. Entonces, ahí es cuando él dice no dominar. Son conocidas como experiencias empíricas. Empírica para él es la vivencia, la experiencia, es todo aquello que se ha manifestado en algún momento. Dice, se hacen procesos de abstracciones o conceptualizaciones para que puedan ser llamadas ciencias. Él nunca criticó el positivismo y él decía, el darle ese nombre, el darle esa posibilidad de que ese pensamiento sea visto como una ciencia, es totalmente válido. Lo que pasa es que no se puede desconocer que la ciencia va más allá de solamente pensamientos de comprobación. Son pensamientos que fluyen y que incluyen todo. Cuando él dice una persona entera, entonces, cuando a esa persona entera yo dejo que ese pensamiento sea dinámico, que esas situaciones, que aquello que yo estoy interpretando, aquella cotidianeidad fluye de una manera tranquila, ahí yo estoy haciendo ciencia, porque hago mis abstracciones y mis consideraciones. Ahí fue cuando él quiso dar ese salto al positivismo y plantear que esa no era la única línea de pensamiento, que era muy importante y que de ella y que de ese pensamiento iba a tomar esta palabra, ciencia. Entonces, aquí simplemente ratifico que las ciencias naturales para él era un pensamiento impuesto, sometido nomás a lo físico, sometido a lo demostrable. En cambio, las ciencias del pensamiento, del espíritu, del pensamiento, no era algo impuesto, sino que era algo que surgía, era algo mucho más natural. Y hasta el momento les recapitulo que les hablé acerca de lo que fue la hermenéutica, les hablé acerca específicamente de lo que ha sido la hermenéutica comprensiva. Mírenme que aquí hay una diferencia. La hermenéutica como tal es aquel proceso de interpretación de textos, pero cuando hablamos en la hermenéutica comprensiva de Wilhelm Dilthey, él habla mucho más allá. Y otro cambio y otra variante que se presentó es que él decía que no solamente yo me debía ubicar en el planteamiento, y miren que él habla de la cotidianidad, de la comunidad, de una cantidad de situaciones en las cuales la comprensión no es solamente de textos, la comprensión es de situaciones, la comprensión es de personas, de seres humanos, o sea, se trascendió ese primer concepto hermenéutico y se llegó a esto, a la hermenéutica comprensiva. Y cuando de manera casi que obligada durante la presentación les he ido hablando acerca de lo que era los aportes, cómo esa hermenéutica comprensiva nos podía aportar, nos podía dar la oportunidad de hacer otros desarrollos en la disciplina de enfermería. Entonces, les recreé algunas situaciones, establecí algunas diferencias en lo que era el pensamiento de otros autores muy importantes para nosotros, como ha sido Martin Heidegger.
pero que son pensamientos totalmente diferentes. O sea, Wilhelm Dilthey es una línea de pensamiento diferente. Heidegger se apoyó en el pensamiento de Wilhelm Dilthey, pero Martin Heidegger también tomó pensamiento de Edmund Husserl. Entonces, mírenme que ahí están las diferencias en las cuales son autores que tienen momentos de encuentros, pero también tienen momentos de desencuentro, en los cuales cada uno es autónomo, es propio, es único en su pensamiento. Entonces, acogiendo el pensamiento que Dilthey introdujo en el siglo XIX, esto era lo que les quería decir. Les quería decir que a partir de esa línea de pensamiento, hoy la enfermería se considera una disciplina humanista. Cuando nosotros revisamos en el capítulo de Polifroni, bueno, aquí en cada una de las diapositivas, no sé si lo habían notado, pero en este momento hago la claridad, ha quedado como el pie de página de donde tomé lo que les estoy planteando por si alguna persona quiere profundizar o leer un poco más. Entonces, en el capítulo número 1 de Polifroni encontramos que en otros textos también está visible, y es que el pensamiento de Dilthey, ese pensamiento humanista, esa forma en que él planteó ver los seres humanos como seres enteros, fue lo que hizo y está inmerso en que la disciplina de enfermería haya sido declarada y sea vista como una disciplina humanista. Les mencionaba que en enfermería se han tenido acercamientos con Dilthey, con Husserl y con Heidegger, pero en los trabajos que se han realizado, en algunos momentos se pretende como asemejar mucho estas líneas de pensamiento y darles una denominación. Y casi que es como cuando Claudia Álvarez se llama Claudia Álvarez y no tiene otro nombre con otro apellido, porque ya estaríamos hablando de otra persona. Es la misma línea. Entonces, hermenéutica comprensiva es solo una, hermenéutica comprensiva. Fenomenología hermenéutica es solo una, es Martin Heidegger. Y fenomenología es una en el pensamiento de Edmund Husserl. Después han venido otras líneas, como les mencionaba, otros autores que han tomado los fragmentos o han extraído sus propios intereses de cada uno de estos otros pensadores, pero ellos han establecido su propia línea de pensamiento. Entonces, es lo que se encuentra en los textos, en algunos textos que revisé, se asemejan, o sea, los autores tratan como de asemejar esas diferencias, y yo creo que es importante que se mantenga la diferencia. Cuando nos ubicamos, y aquí como que me aterrizo y me ubico lo que es en la parte de enfermería, en lo que nos convoca, en visibilizar realmente lo que somos nosotros, es que esos autores los podemos invitar a que nos acompañen en nuestros trabajos de enfermería. Y aquí me ubico en el metaparadigma. El año pasado recordemos que tuvimos una conferencia muy interesante acerca del valor del metaparadigma, y para nosotros es pues la base de nuestro conocimiento. Y con la presentación que yo les he ido realizando, yo perfectamente podría hacer el ejercicio, y es la invitación que quisiera hacerles, hacer el ejercicio de ubicar el pensamiento de Dilthey en cada uno de los componentes del metaparadigma, en ambiente, ser humano, salud y cuidado. Ahí yo podría decir que en el ambiente, Dilthey para su época, y yo creo que son las evoluciones, recuerden que para nosotros también estos conceptos han tenido algunas variaciones, precisamente por las evoluciones, por los cambios conceptuales que se han tenido y por los nuevos planteamientos. Entonces, el contexto que plantea Dilthey es el ambiente que nosotros podríamos recrear y que etimológicamente podríamos equiparar para ubicar aquellas comunidades, aquellas situaciones, aquel grupo de personas o aquella persona en aquel ambiente sobre el cual quiero ocuparme en mi trabajo. Cuando Dilthey me habla de una persona entera, yo estoy hablando de un ser humano que hace parte de un medio, de un ambiente, que tiene todas unas complejidades, y de una persona entera que para nosotros los seres humanos son vistos, y los hemos hablado, yo creo que un gran número de veces, de que los seres humanos son completos, en las palabras de Dilthey. Los seres humanos son mente, cuerpo, son todas aquellas
situaciones que nos permiten ver más allá de solo ese cuerpo, de solo ese corazón, ese hígado, ese padecimiento, no. Que solamente aquellas situaciones psicológicas. Nosotros vemos y valoramos los seres humanos enteros. Y míreme que ahí estamos en la misma línea de pensamiento. Y salud, pues nosotros perfectamente sabemos que Dilthey era un filósofo con toda su formación académica, pero no pertenecía al área de la salud. Pero yo podría aventurarme, y soy yo, ya ustedes podrían pensarlo como consideren que puede ser mucho más conveniente, y son todas aquellas experiencias de vida, son todas aquellas experiencias que potencializan los momentos de salud o que pueden favorecer o que pueden desencadenar situaciones en las que se pierde el equilibrio de la salud. Son aquellas experiencias de vida y mírenme que ahí yo podría aventurarme a hacer alguna interpretación. Y finalmente el cuidado ya sí sería de nosotros, la sumatoria. ¿Hacia dónde orientamos nosotros nuestras prácticas de cuidado con todas estas consideraciones que yo les estoy haciendo? Entonces, es ahí como esa motivación, como esa insinuación que les hago yo para presentarles este autor y para presentarles las posibilidades que podemos nosotros tener con esta otra forma. Es un autor que no es nuevo, simplemente como que me pareció muy interesante y que podría volver a tomar la vigencia y la importancia que ha tenido y que nosotros podemos considerarlo perfectamente para la investigación. Ya estamos hablando en palabras de esta época del siglo XXI y ahí me ocupo de motivarles para que miremos este capítulo número 1 de modelos, el de Jacqueline Fawcett, donde hace la aplicación conceptual de los modelos de enfermería que ella denomina el CTE, que es la parte conceptual, teórica y empírica. Entonces, son aquellos conceptos, son aquellos autores que yo tomo o aquellas consideraciones que yo tomo, que llevo a la teoría para que yo pueda llevar finalmente a la práctica. Y es aquella motivación que nos hace Fawcett para que nuestras investigaciones no se queden solo en investigaciones, sino para que trasciendan y vayan al mundo de la práctica. Perfectamente, Wilhelm Dilthey nos permite hacer eso, nos permite hacer la integración, tomar todo aquel pensamiento, tomar toda su hermenéutica comprensiva, hacer ejercicios investigativos y luego de estos ejercicios investigativos llevarlos a la práctica, conceptualizarlos, llevarlos al plano teórico y ahí es cuando él valora la importancia de lo que es la parte positivista, la parte científica, pero de la parte científica considerando el todo y llevarlo a la empiria, o sea, llevarlo a la práctica. ¿Cómo voy a hacer yo que esa parte conceptual, que esa parte investigativa puede trascender y puede llegar a la práctica? Entonces, mírenme que son oportunidades, son ejercicios que yo puedo realizar y en los cuales puedo integrar a la disciplina de enfermería, invitar a algunos autores que acompañen algunos de mis trabajos de enfermería. O sea, yo no me estoy saliendo de enfermería ni de lo que somos nosotros, sino que invito a algunos autores. Entonces, hoy la motivación o el incentivo que tenía era presentarles y motivarles este autor para que lo inviten, si ustedes consideran que puede acompañarles en algunos de sus avances, de sus trabajos, de sus motivaciones de investigación. Y hasta aquí era como la presentación o lo que quería realizarles con este autor que realmente para mí es muy interesante y que quisiera, ay, aquí ya estoy dejando de compartir pantalla, y que quise presentarles en este momento. Y ahí soy toda oídos para escuchar si tienen alguna apreciación o como el orden que consideren pertinente. Muchas gracias, profesora Claudia Cecilia, por compartir con nosotros esta conferencia. No sé si las personas que en estos momentos están conectadas tienen alguna pregunta, alguna apreciación. Si quieren pueden levantar la mano o dejarnos la pregunta por medio del chat.